Buenos días. En esta primera semana del módulo 2, Instrumentos de Gestión Operativa de Comercio Exterior del área de conocimiento, Gestión para la Internacionalización de la empresa, hemos pensado que había un tema por encima de todos de interés para comentar en esta clase magistral. Ese tema es hablar de los Incoterms. Los Incoterms se denominan son unas reglas estructuradas por la Cámara de Comercio Internacional, cuya denominación proviene de International Commercial Terms, y que definen básicamente cuál es el punto en el cual el vendedor responsable de una mercancía entrega, esta y en qué posición y con qué costes al comprador, de la misma. Por tanto, es algo fundamental dentro de lo que es el comercio nacional e internacional para fijar posiciones operativas de intercambio de un bien en un contrato de compraventa comercial realizado entre el comprador y el vendedor. La razón de la existencia de los Incoterms, que son bastante antiguos, se debe fundamentalmente a que hay que intentar por todos los medios trabajar con una jerga terminológica exactamente igual, cualquiera que sea el idioma y cualquiera que sea, el país donde yo estoy operando. Y esta es un poco la razón por la cual estos Incoterms, como luego veremos, están básicamente articulados en tres letras en inglés, que en inglés significan una serie de posiciones, diferentes de entrega. Cada una de las posiciones va a definir una serie de cosas imprescindibles tanto a la hora de conocer los costos como a la hora de ponerlo y plasmarlo en el contrato comercial. Por una parte, ¿cuáles son los deberes y responsabilidades del que compra y del que vende? ¿Cuáles son los gastos asociados a esos deberes y responsabilidades? ¿Dónde se entrega la mercancía y dónde se transmiten los riesgos de esa entrega de mercancía? Como veréis, realmente todos ellos son factores muy importantes y que tendrán mucho que ver en el capítulo precio dentro del contrato comercial, dado que, sin duda alguna, es ahí donde se va a plasmar, se tiene que plasmar toda esa información para que no haya ningún tipo de incertidumbre en la posición de entrega y en el conocimiento de lo que ello significa por parte del comprador y del vendedor. Bien, continuando con ello, la versión actual de Incoterms vigente desde el día 1 de enero del año 2011, y por tanto la que tenemos vigente en este momento, es Incoterms 2010. Incoterms 2010 consta de 11 posiciones de entrega, 4 exclusivamente para transporte marítimo o por vía navegable, y 7 para su utilización en modo de transporte, en cualquier modo de transporte o en transporte multimodal. Bien, dicho esto, los Incoterms más o menos se renuevan cada 10 años y lo que hace la Cámara de Comercio Internacional es incluir en esa renovación toda la jurisprudencia que pueda en un momento determinado existir como consecuencia de las diferentes operaciones que a lo largo y ancho del mundo se han hecho y que han dado lugar a casuística, a reclamaciones, etcétera, que puedan tener algo que ver con las posiciones de entrega y que luego son muy útiles para utilizarlas en cámaras de arbitraje, juicios y demás. Y, por supuesto, para perfeccionar la forma de trabajar de los exportadores y de los importadores. La cosa más importante por la cual hay una nueva versión de 2010, Incoterms 2010, se debe fundamentalmente a intentar utilizar los Incoterms de una manera correcta. Hasta ahora, los Incoterms todos los hemos usado de una manera incorrecta. Y aunque existían ya diferentes posiciones de entrega, en la edición anterior, 2000, había 13 posiciones de entrega, en la práctica no había una clara distinción entre lo que es transporte multimodal y transporte por vía navegable. Y por tanto se estaban mezclando cosas que, lógicamente, son multimodal mucho más que vía navegable. Por ejemplo, si estamos hablando del transporte de un container, como bien sabéis, se carga en una fábrica, se transporta por carretera o por ferrocarril a un puerto probablemente, y desde ese puerto por vía naval, vía marítima o navegable, en definitiva, vía agua, se transporta hasta un país. Y ese país se vuelve pasada la aduana, a lo mejor a meter en un camión y se lleva al almacén de destino. Evidentemente, el trayecto más largo que ese container realiza es, sin duda, el de mar,
porque el mar es la vía de transporte o el medio de transporte, o hay más agua que tierra en el planeta, y consecuentemente, digamos, hay mucho más transporte marítimo por economía y sobre todo porque hay, digamos, forma de relacionar, de unirse un país, un continente con otro y un país con otro. Es mucho más cómodo hacerlo por mar que probablemente hacerlo por tierra, mar o aire. Entonces, en ese sentido, que quede claro que un container que utiliza un camión o un ferrocarril, que después utiliza un barco y que después al final vuelve a utilizar un camión o un ferrocarril, eso no es transporte marítimo, aunque el 80% de los kilómetros del transporte sean marítimos. Eso es transporte multimodal y por tanto vamos a intentar a partir de ahora llamar a las cosas por su nombre. Esta es un poco, digamos, la gran reforma que se ha intentado hacer en Incoterms para que no pase lo que habitualmente hasta ahora ha pasado y todos hemos utilizado. En ese contexto hay 4 vías o cuatro posiciones estrictamente marítimas o vía navegable, vía agua, por decirlo de alguna forma. Esas 4 son la FOB, FAS, CFR y CIF. Luego veremos lo que es. La más conocida por cualquiera de vosotros, sin duda alguna, es FOB, Free on Board, o CIF, Cost, Insurance and Freight. Y luego hay 7 otras multimodales, de las cuales que son EX, Ex-Work, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, que luego veremos igualmente, de la que por todos vosotros la más conocida es Ex-Work o venta fábrica, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, vamos a diferenciar las diferentes posiciones E, F, C y D en el sentido de qué es lo que quieren decir. E significa posición de salida. La mercancía está en el sitio donde se ha fabricado o en el sitio donde está el almacén de salida. Por eso, para la posición E, solamente tenemos una, que es la EXW, que significa las siglas en inglés Ex-Works. Quiere decirse que la mercancía, el comprador la va a recoger en el punto de fabricación o el almacén de salida, digamos, de esa mercancía. La va a coger y se va a encargar de todo el riesgo y responsabilidad máxima del transporte, seguros y demás, desde el momento que la retira hasta que la lleva a su país, digamos, de destino final. La posición F da un paso más. ¿Un paso más en qué sentido? Bueno, en el sentido de que llega hasta un punto y paga, no paga el transporte principal, pero puede llegar hasta un punto. ¿Cuál es el punto que diferencia a E de F? Principalmente, básicamente, aduanas. En la E, la aduana la hace el comprador, porque lo retira en un almacén o en una fábrica. En F, el despacho de aduana exportación es hecho por el vendedor, tiene esa responsabilidad. Luego lo entrega pasada la aduana en la posición, en el punto que corresponda en función de cuál sea el Incoterms, y a partir de ese momento, digamos, el resto de los gastos, transporte principal, seguro, etcétera, etcétera, en el país de destino, serán por cuenta, como es lógico, del comprador. En la posición C es la misma que en la posición E, con una variante importante, y es que en C está incluido el transporte. El transporte principal está pagado. ¿Por quién? Por el que exporta. Fijaros que en F no existía ese concepto. Y por último, la D es la de máxima responsabilidad, la de máximo riesgo, la de máxima competencia para el que exporta. ¿Por qué? Porque en este caso, el que exporta es responsable de la mercancía desde el momento que se fabrica hasta que llega al destino final, sea T, terminal, sea P, punto o almacén de destino, o sea DDP, que es lo mismo, pero además añadiéndole el pago de los derechos arancelarios de importación. En este contexto, en esta transparencia o en esta slide, lo que vais a ver o estáis viendo es un poco la diferenciación entre lo que había en el año 2000, que ha durado 10 años, a lo que hay en el año 2010, que va a durar otros 10 años. Fijaros que los Incoterms básicos, desde la E, desde Ex-Work hasta CIF, no han variado, se siguen usando exactamente igual, con algún matiz importante de la aplicación del seguro, etcétera, algunas digamos, connotaciones que antes no existían, pero en el fondo no varían sensiblemente. Los que sí han cambiado son la posición D, la posición destino, la posición de máxima responsabilidad para el que exporta y de máximo gasto para el que compra y por tanto menos responsabilidad para él porque se lo tienen que dar todo hecho. ¿Y han cambiado en qué sentido? Bueno, en el sentido de intentar unificar
digamos, aquellas que más se usan por aquellas que menos se usan. Delivery XK, que como bien sabéis es suministro en el muelle, ha quedado sustituido para aplicarlo más a transporte multimodal a Delivery at Terminal. Entendiendo por terminal, puede ser una terminal aérea, puede ser una terminal de ferrocarril, puede ser una terminal marítima, portuaria o lo que queramos. Y luego, por otra parte, las versiones DAF, DS y DDU han quedado sustituidas por DAP, que es Delivery at Place. ¿Qué significa eso? Significa que la mercancía la tengo que llevar como vendedor hasta el punto o almacén, digamos, de mi comprador, con un matiz. Y es que no me tengo que preocupar de hacer las gestiones ni pagos de los derechos de aduana de esa mercancía cuando esté en la aduana de importación. ¿De acuerdo? DDP, como veis, es exactamente la misma que la que teníamos en el año 2010. Bueno, esto es un esquema gráfico que lo tenéis en los apuntes y que, bueno, yo creo que es suficientemente claro como para que lo comentemos y lo repasemos un poquitito, ¿vale? Aquí está plasmado fundamentalmente en un esquema bastante sencillo de un pequeño mar, puerto origen, puerto destino y una pequeña carretera desde origen a destino, pues estas posiciones de Incoterms. Entonces, bueno, pues simplemente lo que aquí estamos intentando resaltar, las posiciones de entrega y esas posiciones de entrega dónde están y qué significan. Vamos a comentarlas con un poquito más de detalle para que lo tengamos claro. Edsworth ya creo que lo hemos comentado muy claramente, es venta en fábrica, para exportación, eso sí, estamos vendiendo a un cliente extranjero que nos compra la mercancía y aunque nosotros no la exportamos, él tiene la obligatoriedad de exportar esa mercancía y llevársela fuera del país. De lo contrario, estaríamos cometiendo o estaría cometiendo y nos repercutiría un determinado fraude fiscal, dado que al exportar, como bien sabéis, no existe la aplicación del IVA. Las exportaciones en el entorno de la Unión Europea están exentas de la aplicación del IVA, ¿vale? Por tanto, ahí hay que tener un pequeño cuidado. Por eso que la Edsworth gusta cada vez menos. El que exporta regularmente prefiere controlar la exportación para estar seguro de que no hay ningún problema de que pueda algún cliente intentar hacer un determinado fraude fiscal ahorrándose el IVA o disminuyendo el precio de compra con ese IVA que no paga. Bien, entonces, siguientes posiciones, las F. Vamos a hablar de las F en su doble vertiente. Vertiente marítima, FAS, FOB. FAS significa o es Free Alongside Ship. Quiere ello decirse que la mercancía, conceptualmente lo que estamos es dejándola en el puerto de origen, pasada a la aduana, alongside, digamos, en el muelle antes de embarcar. Esto es un poco lo que eso quiere decir. Estará en un tinglado para previo al embarque, ¿vale? La siguiente, quizás la más conocida, la internacionalmente y mundialmente más conocida, es Free on Board. En ese caso, la mercancía, igualmente habiendo pasado a la aduana, una grúa la ha puesto encima del buque, free on board, a su cargo alguien del exportador, un agente del exportador ha cogido la mercancía, cualquiera que sea, con una grúa y la ha puesto encima del barco. Eso es la posición free on board. Y luego tenemos una tercera que es claramente multimodal y es FCA, que es Free Carrier. Es el primer, es coger la mercancía donde sea y ponerla en un transportista, el que sea, al cual le damos instrucciones de llevar la mercancía hasta un determinado punto. Fijaros que ese determinado punto puede ser, digamos en la separación que existe entre vía marítima y vía terrestre, puede ser llevarlo vía terrestre, como es lógico, la barra de abajo, o llevarlo a un puerto, ese puerto marítimo, y luego volver a cogerlo en otro camión para llevarlo, digamos, al destino, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la mercancía, digamos, está deduanada por parte del exportador y está puesta en un transporte que va a llevar esa mercancía a donde toque, ¿de acuerdo? Bien, eso es un poco el primer ejemplo claro de transporte multimodal. Si yo estoy, por ejemplo, exportando, no sé, un container, pues la exportación de un container puede ser perfectamente hecha en posición FCA o puede ser hecha en otra posición, como puede ser CIP, entendiendo que justamente ahí hay un transporte multimodal que se genera. Por otra parte, en cuanto a la idea de transporte multimodal, entendamos que aparte del mar, que es o el agua, que es quizás lo más importante por aquello de que existe más agua en el planeta que otra cosa, no olvidemos que no en todos los países las posibilidades de todos los transportes se pueden dar.
Por una parte, el terrestre se da en todos los lados, aunque no todos los países están interrelacionados entre sí o intercomunicados entre sí. El tema ferroviario se da solamente en aquellos países donde hay ferrocarril. Cantidad de países en América Latina no han desarrollado un sistema ferroviario que se pueda utilizar. Solamente en aquellos pasos o países en los cuales eso existe, ese transporte se podría dar. Y por otra parte, el transporte por avión sí se puede dar, pero tiene ya de por sí un hándicap, aparte de tener un aeropuerto de entrada y otro de salida, o de salida y de entrada. El problema fundamentalmente del transporte aéreo es que es un transporte evidentemente bastante costoso en su operación y bueno, pues lógicamente hay que buscar en muchos casos aviones especiales adaptados. ¿De acuerdo? Bien. Desde el punto de vista práctico, vamos a ver, el Incoterms tiene que estar incluido dentro del contrato de compraventa. Esto es imprescindible. Con lo cual, si yo incluyo el contrato de compraventa, el Incoterms, quiere decir que dejo indicada desde el principio en la relación comprador-vendedor cómo voy a funcionar yo en ese sentido, ¿de acuerdo? Es una posición consensuada y que debe de estar reflejada en el contrato de compraventa porque me va a regir, digamos, tanto los costes como, por tanto, el precio de venta y, sobre todo, los riesgos, transferencia de riesgos y de propiedad de la mercancía en función, digamos, del Incoterms que yo elija. Y ante la duda, ante cualquier duda de que el comprador no me entienda muy bien o que yo no entienda muy bien al comprador, la redundancia. ¿Qué es redundar? Redundar es poner las cosas dos veces. O sea, a mí no me molestaría poner esta operación se va a hacer en posición C y P, que quiere decir que la mercancía va a estar libre de derechos de aduana de exportación y de importación hasta el punto de destino. O sea, redundar en lo que quiere decir. Lo que no voy a ir es a modificar el Incoterms, no voy a ir en contra del Incoterms, lo cual evidentemente no puedo, pero sí puedo ayudar a entender mejor el Incoterms si comprador y vendedor a lo mejor no lo tienen claro. O sea, en definitiva, no debo de modificar nunca el sentido del término base, pero sí puedo, sin duda alguna, reforzar o aclarar más en el contrato de compra-venta las cosas que correspondan para que comprador y vendedor no tengan ninguna incertidumbre en su aplicación, por un lado. Por último, en el caso de que exista algún problema, que siempre lo existirá, evidentemente para eso están los tribunales, para eso están, pues no sé, los diferentes actores que tienen, quienes buscar responsabilidades, etcétera, etcétera. Es más que recomendable que para, arbitrajes relacionados con, en contratos de mercancías para el caso de utilización de Incoterms, pues la vía de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio Internacional la usemos a más no poder. Primero porque está, segundo porque Cámara de Comercio ha hecho los Incoterms y Cámara de Comercio ha hecho las reglas de arbitraje internacional. Por tanto, verde y en botella. O sea, es el modelo más fácil para podernos entender. Por tanto, en los contratos comerciales indiquemos una cláusula de arbitraje previa a cualquier situación de litigio, en tribunales, fundamentalmente porque es normal, porque existe, porque es mucho más rápido y, por otra parte, infinitamente menos costoso. ¿De acuerdo? En esta gráfica, en esta matriz de obligaciones, y que de alguna manera también tenéis en los apuntes, lo que estamos intentando, o estoy intentando, es que en dos coloritos veáis, cuáles son los gastos que tiene que pagar el que compra respecto a los gastos que tiene que pagar el que vende. Para no hacer la historia muy larga, porque es muy fácil de entender esta gráfica que hemos hecho, fijaros en el caso primero, en el caso de venta ex work. En el caso de venta ex work está todo en amarillo. Quiere decir que todo lo va a pagar, lo va a costear, ¿quién? El que compra. El que vende, simplemente su obligación es tener la mercancía fabricada, embalada y lista para que alguien se la lleve. Incluso la carga en el camión que vendrá a buscar la mercancía tiene que ser hecha por el comprador. Repito, esa es una cosa típica en la cual puede el contrato comercial reflejar algún añadido. La carga la puede realizar el vendedor bajo, porque lo tiene a lo mejor más fácil, bajo responsabilidad del comprador. Por ejemplo, eso sería un caso en el cual no cambio el Incoterms, es work, pero sí le hago un favor al comprador de que no tenga que mandar un camión, que no tenga que mandar una grúa para cargar el camión, se lo cargo yo, ¿vale? Eso, por ejemplo, podría ser un añadido que me pagará, en este caso, el comprador por extra del precio de work y teniendo bien claro que la responsabilidad de esa operación de carga es siempre del que vende, nunca del que compra, ¿de acuerdo? Al contrario, quería decir, siempre del que compra y no del que vende, ¿vale?
Yéndonos al otro extremo opuesto, nos encontramos, bueno, pues con las posiciones D, en las cuales veréis que prácticamente todo son gris oscuro. Gris oscuro es gastos por cuenta del que vende. Fijaros que, bueno, pues por citar el caso de DAT, DAP y DDP, que son las únicas posiciones D que existen, fijaros que solamente hay tres amarillos, dos líneas amarillas, quería decir. La primera línea amarilla es fundamentalmente, digamos, relativa, digamos, a los gastos inherentes a la aduana. Solamente los gastos de aduana son por cuenta, digamos, del vendedor en el caso de que se esté vendiendo, digamos, en posición DDP. En ese caso ya hemos dicho que DDP significa Delivery Duty Paid. Delivery Duty Paid, o sea, pagados todos los gastos y obligaciones hasta que la mercancía está completamente desaduanada. Solamente en ese caso hay un amarillo en la parte de aduanas. ¿Por qué? Porque es la única posición en la cual, digamos, la mercancía es deaduanada y pagado esos gastos por parte del vendedor. Tanto en DAT como en DAP, fijaros que ese caso ya no se da. Digamos, el gasto correspondiente a aduana es hecho por el comprador, posición, los amarillos que vemos en la pantalla, por un lado, y bueno, pues ya está. O sea que de alguna manera la diferenciación más importante está ahí. De ahí vienen las dos líneas. En un caso, digamos, paga los derechos arancelarios el vendedor, DDP, y DAP, los derechos arancelarios los paga el comprador. En ambos casos, o en los tres casos, la mercancía después es entregada otra vez al exportador, quien bajo su cargo pues lleva la mercancía a donde proceda. Donde proceda, que puede ser, digamos, en el caso de DAP al punto de destino y en el caso de DP igualmente al punto de destino. En el caso del DAT es aún menos, porque lo dejan en la terminal. Terminales antes de aduanas, es el punto de entrada en el país antes de que pase el despacho de aduanas. Bueno, esta gráfica creo que es bueno que la tengáis un poco como digamos, cerquita en la mesa, porque os va a ayudar mucho, es muy sencilla, pero por otra parte os va a ayudar mucho para entender un poquito mejor cómo todo esto funciona. Antes de digamos, cerrar este capítulo, quiero comentar una cosita. Veréis que en posición FOB hay en uno de los cuadritos de la pantalla gris y amarillo. Este gris y amarillo se debe fundamentalmente a que en posición FOB, free on board, significa que la mercancía tiene que estar encima del barco, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La mercancía encima del barco no viaja. Una mercancía encima del barco no viaja. Tiene que entrar pasar por una cubierta y entrar en una bodega, y dentro de una bodega, digamos, atarse, trincarse, como se llama vulgarmente, o normalmente en materia logística. Se tiene que trincar, que atar, que sujetar la mercancía para que no tenga movimiento o corrimiento de carga mientras el barco se va moviendo. Por eso están puestos los dos colores, el gris o el negro y el amarillo. La razón es que en el contrato comercial el Incoterms dice claro, free on board, encima del barco, pero en el contrato comercial delimito y acuerdo comprador-vendedor quién baja la mercancía, quién la mete en bodega y quién la ata o la trinca, o lo que sea, o lo que es lo mismo, estivar y trincar la mercancía. Estivar es meterla en bodega y trincar es atarla. Eso simplemente se pacta en contrato comercial. El que ha vendido en posición FOB simplemente la ha puesto arriba y ha cumplido, pero sin embargo probablemente el que compra, bueno, pues decidirá quién hace esas operaciones, y si las hace el vendedor hay que pagárselas, por eso está en amarillo, y si las hace el comprador, las paga el comprador y por eso está en negro. ¿De acuerdo?